Buenas noches, ¿me escuchan bien? Yes. Ok. Buenas noches, muchas bendiciones a todos los que están uniéndose aquí en este reto que hemos tenido de 21 días y con una promesa espectacular que me han dado. Cada vez que yo escuchaba las promesas que estábamos escuchando, yo decía, wow, esa está buena, pero la mía está mejor. Yo, wow, esa está buena, pero la mía está mejor. Obviamente sabemos que todas las promesas, ¿verdad?, de Dios son en sí, en Él y en amén en Él, ¿verdad? Y todas las promesas son maravillosas y todas se cumplen en su debido tiempo. Pero la promesa que me toca a mí se llama la promesa de resucitarnos y está en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 y se las voy a leer. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Son la promesa de resucitarnos. Y vamos a seguir escuchando, ¿verdad? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir con esto? La humanidad últimamente está seriamente preocupada por el futuro, ¿verdad? Nosotros sabemos cuál es nuestro futuro. Ellos ya están diciendo, dicen qué será de nuestras vidas cuando nos muramos. Hay muchas personas que ya dicen, bueno, yo me voy para el cielo, tienen ya comprado la morgue y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no saben que ya algo está establecido en la palabra de Dios, ¿verdad? La única persona que sabe cómo nos vamos a ir es Dios, ¿verdad? Los que confiamos y leemos la palabra de Dios, podemos confiar que esta promesa de resucitarnos es verdadera y va a suceder en el tiempo que Dios lo determine, no cuando usted quiera o cuando nosotros queramos, ¿verdad? Dice el rapto y la resurrección son dos términos que nosotros hemos escuchado por mucho tiempo, ¿verdad? Y debemos estar familiarizados con eso y no deberíamos de tener miedo a esos dos eventos tan importantes y maravillosos que van a pasar en nuestro futuro, porque ese es nuestro futuro, ¿verdad? Y debemos, en verdad, debemos esperar eso con ansias y con un anhelo y estar seguro de que esta promesa se cumple en nuestra vida en el tiempo que Dios lo determine, ¿verdad? Este es un anhelo de que debemos caminar hacia esa meta, a nuestro destino final, porque nuestro destino no es aquí en la tierra. Nosotros estamos aquí de pasajeros. Esto no es nuestro destino, ¿verdad? El cielo es nuestro destino al lado del Señor Jesucristo. Mientras estemos aquí, nosotros obviamente tenemos que seguir unas pautas y seguir las cosas que Dios quiere en nuestras vidas para poder tener ese encuentro con el Señor tan maravilloso que ningún cometa, que ningún cosa que haya ido fuera del espacio va a poder compararse con ese evento. Y que nosotros los cristianos tenemos que estar seguros que nosotros vamos a tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que Él vendrá y nos resucitará de nuevo? Bueno, dice Juan 14, 1, 3. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. ¿Usted escuchó eso? Jesucristo está preparando una mansión. Usted dice que su casa es bonita. No, su casa no es bonita. Yo me acabo de comprar una casa y mi casa es bella, pero la casa que tengo en el cielo es mucho mejor y mil veces mejor que la que está en el cielo. Por eso la palabra de Dios dice que nos preocupemos por las cosas de arriba, porque eso es lo que importa. Lo que esté acá abajo, eso se queda. Nada se lleva, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos seguros que esa palabra que Dios dio es que Él está preparando un lugar. Y Él dice que ese mismo que se fue es el que va a regresar a buscarnos a nosotros. Pero no solamente eso, nos está preparando lo mejor del cielo. Por eso dije que esta tierra no es nuestro destino, ¿verdad? Nosotros tenemos un futuro y el futuro es encontrarnos con Jesús, ¿verdad? Sabemos que hay muchas personas que andan sin futuro y sin esperanza, pero nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos la esperanza y tenemos ese futuro que es encontrarnos con Jesucristo, de resucitarnos, ¿verdad? Ahora,
alguna anécdota que les quiero contar, obviamente, ¿no? Que, como le estaba diciendo, nosotros no nos llevamos absolutamente nada, pero tenemos que estar seguros a dónde vamos. Cuando nosotros tuvimos que mi esposo y yo ver a nuestra suegra partir, yo nunca había tenido a alguien tan cercano que se fuera, o sea, que se muriera, en otras palabras, ¿verdad? Obviamente mi suegra conocía del Señor. Y en ese momento tan difícil y tan duro que estábamos pasando en el hospital, en el mismo momento, obviamente porque estábamos sufriendo, porque sabíamos que ella estaba sufriendo físicamente, pero al mismo tiempo había una paz y una esperanza en nuestras vidas porque sabíamos que ella en su espíritu anhelaba irse con el Señor. Ella, mi esposo le preguntaba, ella decía que se quería ir a su casa y mi esposo le preguntaba, pero a la casa, mamá, y ella le decía que no. Y le decía, Cuba, mamá, y ella le decía que no. Y él le decía que con el Señor. Entonces, ella estaba ya en ese momento de transición de despejarse, de despegarse del cuerpo físico para encontrarse con nuestro Creador. Entonces, me di cuenta, en realidad, que nosotros aquí estamos de un pasaje, estamos de pasajeros, ¿verdad? Que nuestra vida en sí, en realidad, es para estar con Cristo. Que cuando nuestra suegra se nos dio, ella no se llevó ningún arete, nada, nada. Entonces, puedes darte cuenta que nuestro destino final es con Dios. Es allá donde nosotros tenemos que estar. Cristo vuelve pronto, ¿ok? Y esa es la promesa, ¿ok? Que nos va a resucitar. Él vendrá, dice la Biblia, como en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Al sonar de la trompeta, dice, reunirá a sus elegidos de todas partes del mundo, ¿verdad? Y nosotros somos sus elegidos, ¿ok? ¿Es usted un elegido? Eso es algo que usted tiene que preguntarse, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros también, nuestra salvación, tenemos que cuidarla, ¿verdad? Con temor y temblor. Ok, vamos a seguir discutiendo. Dice la palabra que el Señor mismo descenderá, o sea, que Él va a venir, ¿verdad? Esto implica que Él no va a mandar ningún representante, no va a venir, no va a mandar ningún ángel, ningún arcángel, ¿verdad? Jesús no necesita enviar ningún sustituto. Él viene a recogernos personalmente, viene a recoger a su iglesia santa, sin mancha y sin arrugas, ¿verdad? Dice que el mismo que vieron sus discípulos irse, ese mismo vendrá en las nubes. Dice en Hechos 1:11, entonces aquellos dos le dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí de pie y mirando al cielo? Alégrense, acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Entonces, esa es la esperanza que tú y yo tenemos de que vamos a ser resucitados, de que nos vamos a encontrar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar y de verdad, como le estaba diciendo, yo decía, Dios mío, todas las promesas son bellas, tenemos más de 3,000 promesas en la Biblia, pero esa es la promesa, en inglés como decimos, to the top, porque esa es la culminación de todo, de nuestras vidas, de nuestra vivencia, de nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Ahora dice, la resurrección de los santos, de sus elegidos, ¿verdad? Van a haber dos partes. Estas promesas son para los que duermen y para los que estamos vivos, ¿verdad? Ya mi suegra, que ella duerme, y estoy segura que algunas personas han perdido también y ya están con el Señor, esos van a ser los que se van a ir primero, ¿verdad? Los que duermen ahora en el Señor. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos son los que van a encontrarse con el Señor primero. ¿Ve qué dicha? Porque ellos están ahorita descansando, durmiendo, tranquilos, hasta que llegue ese gran momento, ¿verdad? Perdón. Es interesante notar que aquellos que han muerto en Cristo serán los que se levantarán primero para encontrarse con el Señor. Dice, si siguen leyendo Primera Tesalonicenses, un poquito más adelante, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Esa oración yo lo pude ver cuando yo estaba, y mi esposo y yo estábamos perdiendo a la suegra. Esa es la esperanza que nosotros teníamos. Sí, no les puedo decir que nos dolió físicamente la partida de no verla aquí, saber que ya no estar aquí, y casi vamos a tener casi un año de que ella partió, pero tenemos la seguridad, esa esperanza de que ella está con el Señor, porque ella anhelaba en sus momentos más
ya difícil, los últimos momentos que ella ni siquiera podía ya respirar con esa máquina, ella decía que se quería ir con el Señor, que ella anhelaba ya estar con Él, ¿verdad? Entonces sabemos, ¿verdad? Que no nos podemos interesar, o sea, que no estemos tristes como el que no tiene esperanza, ¿verdad? Nosotros tenemos esa esperanza, porque dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron con Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precedeceremos a los que durmieron, ¿verdad? Primero resucitan ellos y después vamos nosotros. Ahora viene la parte de nosotros, que es el rapto, ¿verdad? De los que aún viven. Nosotros que somos los que estamos aquí ahorita, ¿verdad? Nosotros los que estamos todavía aquí en esta tierra, a menos que el Dios determine que ya nosotros nos vamos a encontrar con Él mucho antes de eso. Dice, luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. O sea, seremos arrebatados, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña que aquellos que aún estemos vivos seremos arrebatados para estar con el Señor. Y que es arrebatados, ¿verdad? Es algo que pasa rápido, un hecho con demasiada rapidez, que usted no se da cuenta cuando a veces viene el enemigo o un ladrón, que el Señor lo guarde a todo el mundo aquí, y le arrebatan la cadena, le arrebatan su cartera, usted no se da ni cuenta de dónde salió eso, ¿verdad? Es tan rápido. Así va a ser el rapto, ¿verdad? Esta expresión de la idea de una fuerza que repentinamente es ejecutada expresa la idea de tomar a una persona y ponerla en otro lugar. Cuando Cristo venga, arrebatará con fuerza a aquellos que le pertenecen, ¿verdad? A los escogidos, a los que estamos esperando ese acontecimiento de que Él venga, de ser resucitados en Cristo. La muerte para nosotros no es un final, es nuestra victoria, es nuestra entrada al cielo, nuestro destino final, ¿verdad? Para Dios la muerte es el comienzo de un descanso. Solamente Dios tiene poder para despertar a aquellos que ahora duermen, ¿verdad? Solo con la voz de Jesús, como Él levantó a Lázaro de entre los muertos, con su voz y sus palabras despertó a la hija de Jairo, ¿verdad? Para Dios la muerte ya ha sido derrotada. Nosotros los cristianos no debemos temer a la muerte, ¿verdad? Como decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ustedes leen en Filipenses, cuando él estaba en medio de la cárcel, él estuvo en un punto que deseaba, tenía esos dos deseos, tenía esa, o quiero irme con Cristo o me quedo aquí también, porque obviamente cuando estamos aquí estamos trabajando y haciendo cosas para el Señor. Pero él decía, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Que las dos le daban, que estaban perfectas para él, ¿verdad? Ahora, muchas veces nos preguntamos, y tal vez no sé cuánto tiempo usted tiene el Evangelio, no sé cuánto tiempo usted tal vez está escuchando, Jesucristo viene, Cristo viene, Cristo viene y no viene, qué es lo que está pasando, vemos las cosas como están en el mundo y decimos, pero Dios mío, ven ya, porque imagínate, cada día las cosas peor, vaya, o sea, como yo a veces digo, las cosas que nosotros veíamos hace 10 años, ahora están las cosas 3 veces peor, ¿verdad? Y obviamente se van a poner peor. Le invito a que usted lea, después que termine esta reflexión, Mateo 24, para que vea las señales de lo que está pasando antes de que empiece este acontecimiento, ¿verdad? Y la mayoría de esas profecías ya están cumplidas, ¿verdad? Obviamente eso es principio de dolores y significa que Él está cerca. Ahora, ¿por qué es que no regresa ya? Porque nosotros que tenemos a Cristo decimos, bueno, ya Señor, ya termina de llegar, ¿verdad? Porque eso es lo que tal vez nosotros anhelamos y ya salimos de todo este sufrimiento de esta tierra y de estas cosas que estamos pasando, toda la maldad que se ha multiplicado. Pero hay una razón principal que Él está trazando esa venida, ¿verdad? En 2 de Pedro 2:9 dice el Señor que no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Imagínese usted, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínense la paciencia de Dios. Yo soy maestra de niños especiales y usted tiene que tener el puño que tengo paciencia. Y a veces un muchachito me quita la paciencia, ¿verdad? Ustedes tienen hijos y estoy seguro que también le quitan la paciencia.
Imagínense la paciencia de Dios, ¿verdad? Imagínense y dice, mire, me da goosebumps, paciente para con nosotros. O sea, nos está hablando el pueblo de Dios, ¿verdad? Nos está diciendo, mira, hazte un X-ray porque yo vengo pronto y tenemos que tener, mire, este oído y esto sano para que usted escuche esa trompeta. Usted no se quiere quedar. Yo digo, Señor, por favor, lo último que digo, Señor, ven conmigo, escucha la trompeta. Es lo último que digo antes de cerrar los ojos, porque yo me quiero ir con el Señor, ¿verdad? Todo este tiempo que estaba caminando con el Señor para perderlo por cualquier cosa, no way, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estar ahí, rapidito. Como decía el pastor el domingo, no tiene madurez espiritual, pida perdón, o si no se queda, eso es blanco y negro. I'm sorry. Eso es así, ¿verdad? Pero hay que estar ahí, ¿verdad? Constantemente con esa comunión con el Señor, porque el problema es, bueno, el problema no es que el Señor va a venir como ladrón en la noche, que no sabemos cuándo. Es más, ni siquiera los ángeles, ni siquiera Jesucristo sabe cuándo Dios lo va a mandar, ¿verdad? Entonces tenemos que estar nosotros listos, ¿verdad? Aprestos a que el Señor puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Pero no solamente eso, simplemente que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? En mi familia hay muchas personas que no conocen de Jesucristo todavía, ¿verdad? Que están sí, que no, que tal vez, que no sé, que mañana, que después, pero es que ya no hay tiempo para eso, hermanos, ya no hay tiempo. O es o no eres, ¿verdad? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Crees en Cristo o no crees en Cristo? ¿Te vas al cielo con Jesucristo o te vas al infierno? ¿Verdad? Ya no podemos estar en eso de estar pasando, no se puede. Hay que predicar la palabra del Señor. Tenemos que hablarle a las personas que no conocen de Cristo, ¿verdad? Que no saben que hay un después, ¿verdad? Que Dios Jesucristo viene. Ya después va a ser demasiado tarde. Vuelvo y le repito, lea Mateo 24, ¿verdad? Que ahí está y no es que le quiera dar miedo, eso está en la palabra de Dios, eso va a pasar. Está pasando algunas cosas, ¿verdad? Bueno, finalizo con esto. El Señor viene por nosotros, Jesucristo viene, ¿verdad? Vendrá antes, vendrá después, usted se irá con él a estar durmiendo, no se sabe, pero eso solamente lo sabe Dios, ¿verdad? Usted no sabe los días que usted tiene establecidos aquí en la tierra, solamente lo sabe Dios, ¿verdad? Pero Él viene, eso es seguro, Él nos va a resucitar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero la palabra de Dios se cumple y se va a cumplir hasta el final, ¿verdad? Es una promesa por cumplir. Recordemos que Jesús viene a buscar una iglesia, como le dije, sin manchas y sin arrugas. Nosotros tenemos que ser diligentes y cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tener fe, ¿ve? De que eso va a suceder. ¿Cuál es mi actitud mientras lo esperamos? Dice en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto en Lucas 21:36, ¿verdad? Pero que dice en Mateo 24, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, ¿verdad? Nos toca mantenernos firmes, hermanos, ¿ok? Nos toca buscar de Dios de verdad y tener esa intimidad con Dios y decir, Dios, estamos listos. Cuando tú vengas, no voy contigo, ¿verdad? O sea, cuando usted se duerma hoy, le diga, Señor, yo estoy lista, yo quiero irme contigo, perdóname cualquier cosa que a ti no te ha agradado, cualquier cosa que no te agrade de mí, por favor, déjamelo saber para poder hacer mejor cada día, ¿verdad? Y eso, como le estoy diciendo, hermanos, esa promesa se va a cumplir. Por eso les decía que todas las promesas eran bellas y preciosas, pero yo decía, esta es la mera mera, ¿verdad? Como decimos los hondureños. Bueno, hasta aquí mi parte. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes y que el Señor me los bendiga y buenas noches.